¿Te imaginas perderte en un bosque y que el camino desaparezca ante tus ojos? Esto no es una simple historia, esto es lo que sucede en la Sierra de las Ánimas en Uruguay, un lugar donde las personas que entran no siempre logran salir. Esta es la historia de lo que viví en ese bosque maldito. Hace un par de años, decidí tomarme un descanso y hacer una caminata en solitario por la Sierra de las Ánimas, en Uruguay. Me habían hablado mucho de la belleza del lugar, sus paisajes, sus vistas y su naturaleza imponente. Los locales mencionaban algunas historias inquietantes sobre personas que se habían perdido y nunca fueron encontradas, pero como viajero experimentado no me dejé intimidar. Preparé mi mochila, mapas y GPS, y partí al amanecer para explorar. El día comenzó como cualquier otro. El sol brillaba entre los árboles, los pájaros cantaban, y la brisa fresca hacía que el sendero fuera agradable. La vegetación era espesa en algunas zonas, pero los caminos estaban relativamente bien marcados. O al menos, eso pensaba. A medida que avanzaba, noté que algo era extraño en el aire. El viento, que antes me acompañaba, desapareció. El sonido de los animales también se desvaneció y un silencio espeso se apoderó del entorno. Decidí no darle mucha importancia, pero al ver mi GPS, algo no cuadraba, el dispositivo no mostraba mi posición correctamente. Los mapas en papel tampoco parecían coincidir con el terreno. Aún así, seguí adelante. Caminando por un sendero que creía conocer, llegué a un claro que no estaba en el mapa. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta. El claro estaba rodeado de árboles torcidos, y en el centro, había una roca enorme con una especie de símbolo tallado en su superficie, algo antiguo y deteriorado. Me acerqué para observarlo mejor, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando vi a alguien a lo lejos, caminando por entre los árboles. Era un hombre mayor, con una chaqueta vieja y una gorra de lana. Aliviado de encontrar a alguien, me acerqué y le pregunté si sabía cómo regresar al sendero principal. El hombre no dijo nada al principio, simplemente me miró con ojos que parecían vacíos, pero finalmente murmuró en un tono grave: «No deberías estar aquí». Intenté pedirle más información, pero él simplemente señaló hacia un camino que apenas se veía entre la vegetación. «Sigue por ahí», dijo, y sin más, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. El extraño encuentro me dejó intranquilo, pero decidí hacerle caso y tomar el camino que me indicó. Después de caminar unos minutos, el sendero comenzó a desvanecerse. Las plantas parecían crecer más densamente y pronto me encontré rodeado por árboles más altos y oscuros. El sol apenas se filtraba entre las ramas, y la sensación de estar completamente solo empezó a pesarme. Mi teléfono no tenía señal, el GPS seguía sin funcionar y el mapa ya no servía. Comencé a preocuparme seriamente por encontrar una salida. A lo lejos, escuché un murmullo. Al principio, pensé que eran más personas caminando, pero pronto me di cuenta de que no era eso. El sonido era como el susurro del viento, pero no había viento. Algo, o alguien, estaba tratando de decirme algo. Cada vez que intentaba seguir lo que creía que era el camino de regreso, algo extraño sucedía. A veces, el paisaje parecía cambiar ante mis ojos, como si los árboles se movieran, bloqueando el paso que había tomado unos segundos antes. En un momento, vi una figura de una mujer entre las sombras de los árboles. No se movía, pero su presencia me puso los pelos de punta. Intenté acercarme, pensando que tal vez era otra persona perdida, pero tan pronto como di unos pasos hacia ella, desapareció. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que algo no estaba bien. Era como si el bosque estuviera vivo, jugándome una broma cruel. Decidí dejar de seguir los senderos y tratar de guiarme por la posición del sol, pero incluso eso parecía estar en mi contra. Cada vez que miraba hacia arriba, el cielo estaba más oscuro, aunque era pleno día. Todo se sentía más cerrado, más opresivo,
como si el bosque estuviera apretando sus garras a mi alrededor. El murmullo que había escuchado antes comenzó a intensificarse. No eran voces claras, pero parecían llamar mi nombre, susurrando desde todos lados. Mi respiración se hizo pesada, y aunque sabía que tenía que mantener la calma, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Entonces, ocurrió lo más aterrador. Mientras caminaba, vi de nuevo al hombre que me había indicado el camino. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había figuras difusas, como sombras, que se movían lentamente, rodeándolo. Traté de gritar, pero mi voz no salió. De repente, todas las figuras se volvieron hacia mí y fue como si el tiempo se detuviera. En ese momento, sentí una presencia abrumadora a mi alrededor. El aire se volvió denso y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Algo, una fuerza que no podía explicar, me estaba empujando hacia el centro del claro. No podía moverme, no podía respirar. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, y su susurro se transformó en un grito ensordecedor. En un momento de pura desesperación, recordé un consejo que me había dado un anciano del pueblo antes de partir. Si alguna vez sientes que el bosque te reclama, tira algo tuyo al suelo y reza. No sabía si funcionaría, pero lancé mi brújula al suelo y murmuré una plegaria que ni siquiera recordaba bien. Increíblemente, el grito cesó y las sombras se desvanecieron en el aire. De repente, el bosque pareció soltarme. Las figuras desaparecieron y el camino se abrió nuevamente ante mis ojos, llevándome de vuelta al sendero principal. Corrí sin detenerme, no mirando atrás, hasta que finalmente vi la salida del bosque y llegué a la carretera. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero sabía que había escapado por poco de algo mucho más allá de mi comprensión. Al llegar al pueblo, los locales no se sorprendieron cuando les conté lo sucedido. La Sierra de las Ánimas reclama a quienes no respetan sus secretos, me dijo el anciano que me había dado el consejo. Tuviste suerte, no todos los que entran salen con vida. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en ningún bosque sin respeto. Algo en la Sierra de las Ánimas cambió mi percepción del mundo. Ya no soy escéptico sobre lo sobrenatural. Hay lugares que no quieren ser descubiertos, y la Sierra de las Ánimas es uno de ellos. La lección más importante que aprendí es que hay fuerzas en la naturaleza que no podemos controlar ni entender. La curiosidad a veces nos lleva a lugares donde no deberíamos estar, y cuando un lugar tiene la reputación de ser peligroso, tal vez sea mejor escucharlo. Algunos bosques no solo están llenos de vida, también están llenos de algo más. En la isla Vancouver, en Canadá, los bosques esconden más que solo árboles antiguos. Cada año, varias personas desaparecen en esta región sin dejar rastro. Algunos creen que hay algo más profundo que las autoridades no nos cuentan. Esta es la historia de una de esas desapariciones y de lo que vi en ese lugar. Hace un par de años, decidí tomarme unas vacaciones solo en Canadá. Siempre había querido explorar los densos bosques de la isla Vancouver, conocidos por su impresionante belleza y naturaleza salvaje. Llegué bien preparado, con todo mi equipo de campamento, mapas detallados y provisiones. La idea era pasar unos días alejado de todo, disfrutando del silencio y la tranquilidad del bosque. El primer día fue tranquilo, me instalé en un pequeño claro rodeado de altos pinos y robles. El aire olía a tierra húmeda y madera fresca. El único sonido era el crujido de las hojas bajo mis pies y el viento suave que soplaba entre las ramas. Parecía un paraíso, el lugar perfecto para desconectarme de la civilización. En mi segundo día de caminata, mientras seguía un sendero menos transitado, encontré una cabaña antigua y abandonada entre los árboles. No estaba en los mapas, y su presencia me resultó inquietante. Aún así, mi curiosidad me llevó a acercarme. Parecía haber sido abandonada hace décadas y estaba cubierta de musgo y vegetación.
La puerta estaba entreabierta, y dentro, había muebles rotos y antiguos, pero lo que más me llamó la atención fue un viejo mapa colgado en la pared. Señalaba una parte del bosque con una X, como si algo estuviera marcado allí. Decidí que al día siguiente exploraría esa zona. Quería ver qué había allí. Siendo alguien a quien le gustan los misterios, no podía dejar pasar la oportunidad. Más tarde, en el campamento, me encontré con otro excursionista, un hombre mayor que parecía saber bastante sobre el lugar. Le mencioné la cabaña y el mapa, esperando alguna historia interesante. En lugar de reírse o hacer algún comentario casual, su rostro se volvió serio. No deberías ir allí. Ese lugar no aparece en los mapas por una razón, me advirtió. Le pregunté por qué, pero solo me dijo que varias personas habían desaparecido en esa zona del bosque. Es como si el lugar los tragara, añadió. Aunque su advertencia fue clara, algo en su tono de voz me hizo pensar que no estaba diciendo todo. A pesar de su consejo, decidí seguir con mis planes. A la mañana siguiente, con el mapa en mano, me aventuré hacia la zona marcada. A medida que me acercaba, el bosque se volvía cada vez más denso y oscuro. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz, y el suelo se cubría de una neblina ligera, lo que hacía que la temperatura bajara notablemente. Después de horas de caminata, llegué al punto señalado en el mapa, un claro rodeado por árboles viejos y retorcidos. Algo en el aire no se sentía bien. El lugar estaba inusualmente callado, como si toda forma de vida hubiera abandonado esa parte del bosque. Mientras exploraba el claro, comencé a sentirme desorientado. Miré a mi alrededor, y por un momento, pensé que el paisaje había cambiado. Los árboles parecían moverse, como si se acercaran más y más, cerrándome el paso. Al intentar regresar, me di cuenta de que ya no podía ver el sendero por el que había llegado. Comencé a caminar en círculos, sin poder encontrar una salida clara. Fue entonces cuando vi algo entre los árboles. Parecía una figura humana, pero estaba demasiado lejos para distinguir detalles. Me acerqué, pensando que tal vez era otro excursionista, pero la figura no se movía. Al llegar más cerca, me di cuenta de que no era una persona, sino una especie de estatua de madera tallada. Estaba enterrada a medias en el suelo, como si la hubieran dejado allí hace mucho tiempo. Lo más inquietante fue su rostro. Estaba distorsionado, con una expresión de terror congelada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí explorando el área, decidido a no dejarme intimidar. Decidí tomar una pausa para tranquilizarme, pero mientras me sentaba a beber un poco de agua, escuché algo que no podía ignorar: voces. Eran tenues, pero parecían provenir de todas direcciones a la vez, como si el bosque mismo estuviera susurrando. Me levanté rápidamente y comencé a caminar hacia donde creía que estaba el camino de vuelta, pero cuanto más caminaba, más se intensificaban las voces. Al llegar a otro claro, vi algo que me detuvo en seco: un círculo de piedras antiguas, colocadas de manera perfecta. En el centro del círculo, había lo que parecía ser una fogata apagada, pero alrededor de ella, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado cavando. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando. Las voces se hicieron más fuertes y ya no eran solo susurros, eran gritos. Gritos de ayuda. Miré a mi alrededor, y las sombras de los árboles parecían alargarse, acercándose a mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Intenté correr, pero mis piernas no respondían bien, como si el suelo estuviera tirando de mí hacia abajo. Fue en ese momento cuando vi una sombra humana a unos metros de distancia. Estaba de pie, inmóvil, observándome desde la oscuridad. No era como las otras figuras. Esta sombra parecía tangible, real. No esperé a descubrir más. Saqué toda la energía que me quedaba y comencé a correr en la dirección opuesta. Corrí sin parar durante lo que parecieron horas,
hasta que finalmente encontré el sendero principal. Al llegar, las voces cesaron y el aire volvió a sentirse liviano. No me detuve hasta llegar a mi campamento, jadeando y con el corazón aún acelerado. Nunca volví a buscar la cabaña ni a explorar más allá de lo que ya había visto. Sabía que había escapado de algo mucho más peligroso de lo que podía entender. Regresé al pueblo más cercano al día siguiente, sin contarle a nadie lo que había vivido. Sabía que no me creerían. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las figuras que vi y en las voces que escuché. Cada vez que leo sobre alguien desaparecido en los bosques de Vancouver, siento un escalofrío y me pregunto si esas personas se encontraron con lo mismo que yo. Después de esa experiencia, decidí no volver a caminar solo en zonas desconocidas. Aunque los bosques siempre me habían dado paz, ahora sentía una presencia constante en ellos, algo que no podía explicar. Mi vida cotidiana volvió a la normalidad, pero las noches solitarias, a veces, me hacen recordar lo que vi en esos bosques oscuros. La naturaleza tiene su lado oscuro, y no todo es tan simple como parece. Ahora, cada vez que alguien me dice que va a explorar la isla Vancouver, les advierto: ten cuidado, no todo lo que está en los mapas se puede encontrar. Es mi manera de recordarles que hay lugares donde las leyes de la lógica no se aplican. Los bosques guardan secretos que nunca deberíamos intentar descubrir. Lo que vi en la isla Vancouver me hizo entender que la naturaleza, en su vastedad, puede ser tanto un refugio como una trampa. Si decides adentrarte en lugares desconocidos, prepárate para lo inesperado. No todos los caminos llevan de vuelta. Imagina caminar solo por un bosque, sabiendo que algo te está siguiendo, pero sin poder verlo. Hay lugares en la naturaleza donde la oscuridad es más densa y el peligro más real. Lo que le pasó a Sergio en el bosque de los susurros cambiará para siempre la forma en que ves estos lugares. Todo empezó como una escapada de fin de semana. Sergio, un joven amante de la naturaleza, decidió que necesitaba desconectarse de la ciudad y pasar unos días en contacto con la naturaleza. Había escuchado hablar de un sendero poco conocido llamado el Bosque de los Susurros, ubicado en una región remota en el norte del país. Era famoso por su tranquilidad y sus vistas impresionantes, pero también circulaban rumores extraños, personas que decían haber escuchado voces o haber sentido que algo los seguía entre los árboles. Para Sergio, esto solo añadía un toque de misterio que lo emocionaba. Salió temprano en la mañana, con su mochila llena de provisiones y una carpa para acampar. El aire fresco del bosque lo envolvió mientras avanzaba por los senderos cubiertos de hojas. Todo parecía perfecto. El primer día transcurrió sin problemas. Sergio montó su campamento en un claro cerca de un pequeño arroyo y se relajó escuchando el canto de los pájaros. Pero al caer la noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos anaranjados, comenzó a notar algo extraño. El sonido del bosque cambió. Los pájaros dejaron de cantar, y el viento entre los árboles ya no parecía natural. Se volvió más fuerte, como si estuviera susurrando palabras que no podía entender. Sergio se sintió incómodo por primera vez. Sacó su linterna y recorrió el área cercana, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él, como si no estuviera solo. Decidió ignorarlo y entrar en su tienda a descansar. A la mañana siguiente, Sergio decidió seguir explorando. En el pueblo cercano, un anciano le había hablado de una vieja ermita abandonada en lo profundo del bosque, un lugar que casi nadie visitaba. Según la leyenda, la ermita estaba maldita, y quienes se acercaban demasiado comenzaban a escuchar voces en su cabeza. Aunque Sergio no creía en esas historias, le resultaban intrigantes. Durante el día, el bosque parecía completamente normal, lleno de vida. Pero al acercarse a la zona donde se suponía que estaba la ermita, algo cambió. El aire se volvió pesado, y el bosque, que antes parecía lleno de sonidos naturales,
ahora estaba envuelto en un inquietante silencio. De vez en cuando le parecía escuchar un leve susurro, como si alguien estuviera hablando a lo lejos, pero al girarse no había nadie. Finalmente, Sergio encontró la ermita. Era pequeña, cubierta de musgo y rodeada de árboles que parecían haber crecido torcidos y retorcidos a su alrededor. Aunque estaba deteriorada, se notaba que había sido abandonada hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue una inscripción en la piedra: quien escuche el susurro nunca regresará igual. A pesar de la advertencia, Sergio no pudo evitar sentir curiosidad. Decidió entrar en la ermita. En el interior, encontró un altar cubierto de polvo y velas apagadas. Pero lo que llamó su atención fue un libro antiguo en el suelo, con páginas amarillentas llenas de inscripciones extrañas. Al acercarse para leer, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. A medida que pasaban las horas, Sergio comenzó a experimentar cosas que no podía explicar. Los susurros se volvían más frecuentes, y aunque los ignoraba al principio, cada vez eran más claros. No eran voces conocidas, pero sí parecían dirigirse a él. En ocasiones, sentía que lo llamaban por su nombre o que le pedían ayuda, pero no podía entender del todo lo que decían. Cuando el sol empezó a bajar, la situación empeoró. Los susurros ahora venían de todas partes. Ya no parecían susurros lejanos, sino que resonaban justo detrás de él, como si alguien estuviera a su lado. El bosque se volvió opresivo, y cada vez que intentaba regresar por el camino que había tomado, parecía perderse, como si el bosque hubiera cambiado para atraparlo. La ansiedad comenzó a apoderarse de Sergio. Caminaba más rápido, con la linterna en mano, buscando desesperadamente el camino de vuelta. Pero cada vez que giraba, veía las mismas piedras, los mismos árboles, como si estuviera caminando en círculos. Y los susurros no paraban, ahora se mezclaban con sonidos de pasos detrás de él, como si algo invisible lo estuviera siguiendo. Intentó calmarse, respirando profundamente, pero la presión en su pecho no desaparecía. Decidió seguir adelante, confiando en que encontraría una salida, aunque cada parte de su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. El punto de quiebre llegó cuando, después de horas vagando, encontró de nuevo la ermita. Aunque sabía que había caminado en dirección contraria, el bosque lo había llevado de vuelta a ese lugar maldito. Y ahí, en la puerta de la ermita, estaba una figura que no había visto antes. Parecía una persona, pero su rostro estaba cubierto de sombras, y de su boca salían los mismos susurros que había estado escuchando todo el día. Sergio se congeló. La figura lo miró directamente, y aunque no movía los labios, las palabras resonaban en su mente: no debiste venir aquí. Ahora eres parte del bosque. En ese momento, algo cambió dentro de Sergio. A pesar del miedo paralizante, una pequeña parte de él entendió lo que estaba sucediendo. No era solo un lugar maldito, sino que algo en ese bosque, algo antiguo y malvado, lo estaba atrapando, jugando con su mente. Pero entonces, los susurros cambiaron. Se volvieron más suaves, casi consoladores, como si quisieran que se rindiera, que aceptara su destino. Sergio sabía que no podía quedarse ahí. Con el último atisbo de fuerza de voluntad, giró y comenzó a correr, sin mirar atrás. Los susurros intentaron detenerlo, llamándolo por su nombre, pidiéndole que regresara, pero no se detuvo. Después de lo que parecieron horas, finalmente salió a un claro donde vio el sendero que lo llevaba de vuelta al pueblo. Sergio nunca habló de lo que ocurrió en el bosque, al menos no con sus amigos o familiares. Pero sabía que algo había quedado atrás, algo que aún lo observaba. Cada vez que escuchaba el viento soplar entre los árboles, los susurros volvían a su mente, como si el bosque lo estuviera llamando de nuevo. Nunca volvió a los bosques. El miedo a que los susurros lo alcanzaran de nuevo lo mantenía alejado de la naturaleza. Pero aunque intentaba seguir adelante con su vida,
Sabía que nunca estaría completamente libre del bosque de los susurros. La lección que Sergio aprendió es simple: algunos lugares en la naturaleza no son lo que parecen. Y cuando los árboles empiezan a susurrar tu nombre, es mejor no escuchar. Porque hay fuerzas antiguas que nunca deberían ser perturbadas, y una vez que las encuentras, ya no eres el mismo. Los bosques pueden ser hermosos durante el día, pero cuando cae la noche, se transforman en un lugar lleno de sombras y ruidos que no puedes explicar. Esta historia que voy a contarte ocurrió durante una simple excursión nocturna, y desearía nunca haberla hecho. Siempre he sido amante de las caminatas nocturnas. Hay algo en el silencio de la noche que me permite desconectar del caos diario. El verano pasado, un amigo y yo decidimos hacer una excursión de 2 días por un sendero en el Bosque de la Niebla, un lugar conocido por su densa vegetación y sus paisajes montañosos. Era un lugar bastante solitario, y no mucha gente lo visitaba, lo cual nos parecía perfecto para alejarnos de la ciudad. El primer día fue maravilloso. Caminamos varias horas, disfrutando de la naturaleza y tomando fotos del atardecer desde un mirador que encontramos en lo alto de una colina. La tranquilidad nos invadió, y el plan era acampar en un claro que estaba a unos kilómetros del punto más alto del sendero. Llegamos al lugar justo cuando el sol se escondía en el horizonte y la oscuridad comenzaba a apoderarse del bosque. Nos instalamos rápidamente y encendimos una fogata para pasar la noche. Mientras hablábamos y comíamos, mi amigo mencionó algo extraño que había escuchado sobre el Bosque de la Niebla. Dijo que hace décadas, el lugar fue escenario de la desaparición de varias personas, y que algunos lugareños creían que el bosque estaba vivo. En su momento, lo tomé como una broma para asustarme, pero no podía negar que, con la niebla densa envolviendo los árboles y la oscuridad absoluta que se apoderaba del lugar, había algo inquietante en el ambiente. Alrededor de la medianoche, decidimos entrar en nuestras tiendas de campaña para descansar, pero me costaba dormir. Me quedé un rato más junto al fuego, mirando la densa niebla que se extendía entre los árboles. Fue entonces cuando escuché un sonido suave, como el crujido de ramas rompiéndose, proveniente del bosque. Me incorporé, intentando ver entre la oscuridad, pero no vi nada. Pensé que probablemente era algún animal, así que intenté ignorarlo. Unos minutos después, el sonido volvió, esta vez más cerca. Era un crujido lento y constante, como si alguien estuviera caminando por el bosque, pero a paso deliberadamente pausado. Me levanté, tomé la linterna y apunté hacia la dirección de donde provenía el ruido. La niebla hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Llamé a mi amigo para asegurarme de que no estaba bromeando conmigo, pero no recibí respuesta. El sonido se detuvo de golpe, dejando un silencio inquietante. Decidí despertar a mi amigo. Le conté lo que había escuchado, y aunque estaba medio dormido, me dijo que no me preocupara, que probablemente era un ciervo o algún otro animal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía, y sabía que algo no estaba bien. Finalmente, convencido de que algo extraño sucedía, decidimos salir de las tiendas y echar un vistazo más allá de nuestro campamento. La niebla había crecido aún más densa, envolviendo todo en una especie de velo blanco. La linterna apenas iluminaba más allá de unos pasos, pero algo en mi interior me decía que no estábamos solos. Caminamos unos metros fuera del campamento, atentos a cualquier ruido. Fue entonces cuando lo vimos. A través de la niebla, una figura alta y delgada se movía lentamente entre los árboles. Era difícil de distinguir, pero su silueta parecía humana, aunque más alta de lo normal, con brazos inusualmente largos. Mi amigo y yo nos quedamos congelados, observando cómo la figura se deslizaba silenciosamente por el bosque, sin producir ningún sonido más allá de ese extraño crujido de ramas. Decidimos retroceder al campamento. Mientras lo hacíamos, escuchamos el mismo crujido detrás de nosotros.
La figura nos estaba siguiendo. Apagamos la linterna para no atraer más atención y corrimos hacia las tiendas. La niebla parecía volverse más espesa a cada segundo, como si el bosque quisiera mantenernos atrapados en su interior. Una vez dentro de las tiendas, intentamos mantenernos en silencio, esperando que lo que fuera que estuviera afuera se alejara. Pero en lugar de eso, el crujido se hizo más fuerte, y ahora lo oíamos justo alrededor del campamento. Algo estaba caminando en círculos a nuestro alrededor, y la tensión se volvía insoportable. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos ahí. Tomamos nuestras mochilas rápidamente, apagamos el fuego y comenzamos a correr por el sendero de regreso al coche. La figura seguía moviéndose entre los árboles, siempre fuera de nuestro alcance, pero lo suficientemente cerca como para hacernos sentir que no estábamos solos. La niebla no dejaba de espesarse, y ahora parecía que el bosque entero estaba vivo, susurrando entre los árboles, tratando de atraparnos en sus redes. El sendero se hacía más difícil de seguir, y con la oscuridad total, apenas podíamos ver unos pocos metros delante de nosotros. Pero sabíamos que detenernos no era una opción. Justo cuando pensábamos que habíamos dejado atrás la figura, nos detuvimos un momento para tomar aire. Fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló la sangre, una risa suave, casi imperceptible, proveniente del bosque. Era un sonido bajo, pero lleno de malicia, como si el bosque mismo se estuviera burlando de nosotros. La risa se fue haciendo más fuerte, acompañada por el crujir de ramas, y cuando volvimos a mirar entre los árboles, la figura ya no estaba sola. Había más. Varias siluetas altas y delgadas se movían entre los árboles, observándonos cada vez más cerca. El pánico se apoderó de nosotros, y sin pensar, comenzamos a correr sin rumbo claro, solo intentando alejarnos lo más posible de esas presencias. Después de correr durante lo que parecieron horas, encontramos el sendero principal y continuamos corriendo hasta que, finalmente, vimos las luces tenues de nuestro coche a lo lejos. El alivio fue instantáneo, pero la sensación de estar siendo perseguidos no desaparecía. Subimos rápidamente al vehículo y arrancamos sin mirar atrás. Nos alejamos del bosque a toda velocidad, sin detenernos hasta llegar a la ciudad. Durante todo el trayecto, no dijimos una palabra. Sabíamos que habíamos visto algo que no podía ser explicado, algo que no debía ser real. Días después, intentamos olvidar lo sucedido, pero ambos sabíamos que no podríamos. Lo más inquietante fue que, al revisar las fotos que habíamos tomado en el bosque, encontramos una imagen que ninguno de los dos recordaba haber capturado. En medio de la niebla, se veía una silueta alta y delgada, casi imperceptible, observándonos desde la distancia. Desde ese día, dejé de hacer excursiones nocturnas. Algo en mí había cambiado, una especie de entendimiento de que hay lugares en los que no deberíamos estar. Mi amigo y yo no volvimos a hablar del bosque de la niebla, pero ambos sabíamos que lo que había allí no era algo natural. A veces, la curiosidad nos lleva a lugares oscuros que no deberían ser descubiertos. El bosque de la niebla guarda sus propios secretos, y aquellos que se adentran demasiado en él podrían no regresar siendo los mismos. Si alguna vez escuchas crujir las ramas a tu alrededor en un bosque solitario, no mires atrás, porque podrías no estar solo. Los bosques tienen un encanto misterioso, pero también ocultan secretos oscuros. Cuando te adentras demasiado en su profundidad, podrías encontrar algo que no deberías. Esto es lo que me pasó una noche en el bosque de las sombras, una experiencia que jamás podré olvidar. Siempre he sido una persona que disfruta de la naturaleza. Las caminatas por los bosques eran mi escape de la rutina, un lugar donde podía desconectarme del estrés del trabajo y de la vida en la ciudad. Una tarde de otoño, decidí ir a un lugar que había escuchado en algunos foros de exploradores, el Bosque de las Sombras. Se decía que era un lugar inmenso, casi inexplorado, lleno de árboles tan altos que bloqueaban la luz del sol,
creando un ambiente sombrío y extraño. Para muchos, el lugar era solo una leyenda urbana, pero para mí era una aventura esperando ser descubierta. Me preparé con mi mochila, linterna, algo de comida y mi GPS, y me dirigí hacia el bosque. Llegué al atardecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de tonos naranjas y rojos. Aparqué mi coche cerca de la entrada del bosque y comencé a caminar por un sendero estrecho que, según mi mapa, me llevaría a una zona poco transitada. Mientras avanzaba por el sendero, me di cuenta de que el bosque era más denso de lo que había imaginado. La luz del sol apenas atravesaba las copas de los árboles, y una sensación de extrañeza comenzó a invadirme. Los sonidos comunes del bosque, como el canto de los pájaros o el crujido de las hojas bajo mis pies, parecían apagados, casi como si el lugar estuviera atrapado en una calma inquietante. A unos kilómetros de donde había comenzado, encontré una bifurcación. Una de las rutas seguía el mapa que llevaba, pero la otra parecía más oscura y desconocida, apenas visible entre los árboles. Era un sendero que no aparecía en el GPS ni en ningún mapa que había consultado. Algo me atrajo hacia él, una especie de impulso inexplicable. Contra mi mejor juicio, decidí seguir el camino menos transitado. Conforme me adentraba en la ruta desconocida, me crucé con una pequeña cabaña de madera en un claro del bosque. Parecía abandonada, con la madera vieja y podrida y las ventanas cubiertas de polvo. Sin embargo, justo antes de que me acercara más, vi algo que me hizo detenerme, una figura, de pie junto a la entrada de la cabaña. No podía distinguir bien su rostro, pero su presencia me llenó de inquietud. Me quedé paralizado, intentando decidir si debía continuar o darme la vuelta. Pero entonces la figura habló, con una voz grave y ronca que resonaba en la quietud del bosque: no es seguro seguir adelante. El bosque no perdona a los curiosos. No sabía si tomar sus palabras como una advertencia o como una amenaza, pero algo en su tono me puso en alerta. Sin embargo, en lugar de regresar, sentí la necesidad de seguir adelante, como si una fuerza invisible me estuviera empujando. Ignorando el consejo, decidí continuar mi camino más allá de la cabaña. Algo me decía que había más por descubrir en ese lugar. La figura ya no estaba cuando volteé, como si hubiera desaparecido en el aire. El sendero se hizo más angosto y los árboles más densos, envolviéndome en una oscuridad sofocante. A pesar de ser aún de día, la luz no parecía llegar a esa parte del bosque. El tiempo parecía ralentizarse. Mi reloj indicaba que solo habían pasado unos minutos, pero la sensación de haber estado caminando por horas me abrumaba. El GPS ya no respondía, la señal estaba perdida. La sensación de estar completamente solo, aislado, comenzó a crecer en mí. Los primeros signos de que algo andaba mal aparecieron cuando escuché ruidos extraños a mi alrededor. No eran los sonidos típicos de un animal, sino crujidos profundos, como si los árboles estuvieran susurrando entre ellos, observándome. Cada paso que daba sentía que algo, o alguien, me seguía desde las sombras, pero cuando me detenía para mirar, no veía nada. Entonces, mientras cruzaba un pequeño arroyo, vi algo en el agua, una figura reflejada. No era la mía. Era alta, más alta que cualquier humano, con una silueta delgada y estirada. Cuando miré hacia atrás, no había nadie, pero el reflejo permanecía allí, flotando en el agua, observándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté acelerar el paso, pero cuanto más rápido caminaba, más fuertes eran los ruidos, como si algo invisible estuviera jugando conmigo, acechándome. Mi linterna parpadeaba, y la batería estaba a punto de agotarse. Intenté encontrar una salida del bosque, pero cuanto más caminaba, más me perdía. El sendero había desaparecido, y solo quedaban árboles retorcidos que parecían moverse con el viento, aunque no había brisa alguna. La sensación de estar en una trampa era abrumadora. Decidí parar y tratar de calmarme, pensar en una solución. Mientras me sentaba en una roca,
un sonido de pasos crujió detrás de mí. Esta vez, no estaba solo. La figura que había visto en el reflejo del agua estaba allí, de pie, observándome desde los árboles. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor inquietante. De repente, la figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus movimientos extrañamente fluidos, como si flotara sobre el suelo. El miedo me paralizó por completo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, obligado a enfrentar lo que fuera que habitaba en ese bosque. La criatura se detuvo a unos metros de mí, y en ese momento, el bosque entero pareció cobrar vida. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, envolviendo el aire en un susurro que me llenaba de terror. Sentía como si el bosque entero estuviera conspirando contra mí, como si hubiera entrado en un lugar del que no se podía escapar. Pero entonces, algo cambió. La criatura levantó una mano delgada y alargada, señalando un camino entre los árboles. No entendía si era una advertencia o una oportunidad de escapar. Reuniendo todo el coraje que tenía, corrí hacia donde me indicaba. A medida que me alejaba, los ruidos del bosque se intensificaban, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí sin parar hasta que finalmente llegué a un claro, donde el bosque se abrió y el cielo nocturno se hizo visible. Había escapado de la criatura, pero sabía que algo en ese lugar me había cambiado para siempre. Sentí una especie de agradecimiento oscuro hacia la figura por haberme dejado ir, pero también sabía que había estado muy cerca de perderme en ese bosque para siempre. Cuando finalmente encontré el camino de vuelta, el aire fresco me llenó de alivio. El bosque de las sombras había quedado atrás, pero la sensación de que algo me observaba desde las profundidades nunca desapareció. Sabía que el bosque era mucho más que un lugar físico, era una entidad que atrapaba a los curiosos y los hacía enfrentarse a sus propios miedos. Después de esa experiencia, dejé de explorar bosques por un tiempo. Cada vez que caminaba por la naturaleza, el recuerdo de esa figura y los susurros del bosque volvían a mi mente. Aprendí que hay lugares que están destinados a permanecer en la oscuridad y que no todo misterio debe ser resuelto. Al final, el bosque de las sombras me enseñó una lección que nunca olvidaré. La curiosidad puede ser peligrosa, especialmente cuando te lleva a lugares donde no perteneces. Algunos caminos no deben ser seguidos, y hay secretos que es mejor dejar ocultos. El bosque sigue allí, esperando a su próxima víctima, pero no seré yo quien vuelva. ¿Alguna vez te has perdido en un bosque y sientes que te observan? No hablo de animales o de otros excursionistas. Me refiero a algo más, algo que no pertenece a este mundo. Esto fue lo que descubrí en una caminata nocturna, cuando el bosque del silencio me mostró su lado más oscuro. Junto con un grupo de amigos, solíamos organizar campamentos en distintos lugares, siempre buscando la aventura y un buen desafío. Ese verano, decidimos ir a un lugar apartado del que habíamos escuchado por algunos locales, el Bosque del Silencio. Según decían, era un lugar hermoso durante el día, pero en la noche, el viento no soplaba, los animales se quedaban en silencio y una extraña sensación se apoderaba de quienes se adentraban demasiado. Los lugareños insistían en que no era un buen sitio para acampar, pero, como jóvenes temerarios que éramos, tomamos eso como un reto. No puede ser tan malo, dijimos. Empacamos nuestras tiendas de campaña, linternas y provisiones, y partimos hacia el bosque al atardecer, con la intención de pasar una sola noche allí. Cuando llegamos al Bosque del Silencio, el lugar era tal y como nos lo habían descrito. Los árboles eran altos, gruesos y viejos, cubiertos de musgo, como si el bosque no hubiera sido tocado por humanos en años. Encontramos un claro que nos pareció perfecto para montar el campamento. La puesta de sol iluminaba el cielo con colores vibrantes, y la idea de pasar la noche allí parecía emocionante. Con las tiendas listas y una fogata encendida, comenzamos a compartir historias y risas.
Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba por completo y la oscuridad se apoderaba del bosque, todo cambió. El viento, que había sido suave durante la tarde, desapareció por completo, y los sonidos de la naturaleza que solían rodearnos, como los grillos o el crujir de hojas, cesaron. Era un silencio antinatural, y en su lugar, una quietud densa se apoderó del ambiente. Uno de mis amigos, Diego, había traído un viejo mapa del lugar. Decía que, no muy lejos de donde estábamos acampando, había un lago escondido entre los árboles. Aunque las advertencias del silencio en el bosque nos ponían nerviosos, decidimos ir a investigar. Diego, siempre curioso, pensó que encontrar el lago podría ser una experiencia increíble para la noche. Llevamos nuestras linternas y comenzamos a caminar por un estrecho sendero que parecía guiar hacia el agua. Mientras caminábamos, noté algo extraño. Las linternas parpadeaban de vez en cuando, como si algo estuviera interfiriendo con la energía. «Es solo la batería», dijo uno de los chicos, intentando calmar los ánimos, pero algo en mi interior me decía que algo andaba mal. A unos minutos de la caminata, llegamos a lo que debía ser el lago. Pero en lugar de agua cristalina, encontramos una ciénaga oscura y lodosa, rodeada de árboles muertos. Las raíces se entrelazaban como garras que emergían del suelo, y un extraño olor invadía el aire, como el de carne podrida. Alrededor de la ciénaga, vi algo que me inquietó aún más. Había pequeñas figuras talladas en madera colgadas de las ramas de los árboles. Parecían muñecos, con formas humanas rudimentarias, pero sus rostros estaban esculpidos con expresiones de terror. Alguien, o algo, los había colocado allí. Uno de mis amigos, Pedro, se acercó a una de esas figuras y, sin pensarlo mucho, la bajó de la rama para examinarla. «Qué raro», dijo, pero justo en ese momento, el aire se volvió aún más pesado. Era como si algo en el bosque hubiera despertado. De regreso al campamento, todo se sentía diferente. Los árboles parecían más cercanos entre sí, como si estuvieran cerrando el camino detrás de nosotros. El suelo bajo nuestros pies crujía de manera extraña, y por más que intentábamos hablar entre nosotros, las palabras se sentían apagadas, como si el bosque absorbiera el sonido. Finalmente, cuando llegamos al campamento, algo peor nos esperaba. La fogata, que habíamos dejado encendida, estaba apagada por completo, y las tiendas de campaña, que habíamos montado meticulosamente, estaban desordenadas, como si alguien o algo las hubiera rasgado. Pero no había señales de nadie más alrededor. Mientras intentábamos entender qué había sucedido, un murmullo comenzó a resonar en el aire. No venía de ninguno de nosotros, sino del bosque mismo. Era un susurro, bajo y constante, como si los árboles estuvieran hablando entre ellos. Al principio, no lo entendimos, pero luego, las palabras se hicieron más claras. No debiste venir. No debiste tocar nada. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Pedro, que había tomado la figura de madera, comenzó a quejarse de un dolor en el pecho. «Me siento mal», dijo mientras se desplomaba en el suelo. Intentamos ayudarlo, pero su piel estaba fría y sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora se veían apagados. «Esto no puede estar pasando», murmuró Diego, mientras intentaba buscar señal en su teléfono, pero no había cobertura, como si el bosque estuviera bloqueando todo contacto con el mundo exterior. Sabíamos que teníamos que irnos, pero el bosque parecía tener otros planes. El susurro seguía, más fuerte ahora, y las sombras entre los árboles parecían moverse, como si algo nos estuviera acechando. El clímax llegó cuando decidimos correr hacia los autos. Pero cada vez que intentábamos tomar un camino, nos encontrábamos de nuevo en el campamento. Era como si el bosque nos estuviera atrapando, jugando con nuestra percepción. No importaba qué dirección tomáramos, siempre terminábamos en el mismo lugar. Y entonces, las figuras de madera que Pedro había tomado comenzaron a aparecer de nuevo, colgadas en las ramas, como si el bosque las estuviera devolviendo a su lugar.
De repente, el susurro se convirtió en un grito. Algo salió de entre los árboles, algo que no era humano, una figura alta y delgada, envuelta en sombras, con ojos brillantes que nos observaban desde lo profundo del bosque. De alguna manera, logramos llegar al borde del claro. Las sombras parecían detenerse justo en el límite del campamento, como si no pudieran salir más allá del bosque. Con Pedro aún inconsciente y Diego casi en estado de shock, corrimos hacia los autos sin mirar atrás. Sabíamos que si nos deteníamos, no saldríamos de allí con vida. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la carretera y nos subimos a los autos. El silencio en el bosque quedó atrás, pero el miedo persistía. Nadie hablaba mientras conducíamos de vuelta al pueblo. Pedro despertó en el coche, pero no recordaba nada de lo sucedido. No sabíamos si estaba a salvo o si lo que había tocado lo seguiría. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directo a un médico para que revisaran a Pedro. El doctor no encontró nada físicamente malo con él, pero Pedro seguía con esa mirada perdida, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en el bosque del silencio. Dejamos atrás el bosque, pero las advertencias de los locales se quedaron grabadas en nuestras mentes. Nadie del grupo volvió a hablar de lo que pasó esa noche. Todos nos distanciamos, como si el simple recuerdo del lugar fuera suficiente para mantenernos alejados unos de otros. El bosque del silencio sigue ahí, esperando a que alguien más cometa el mismo error. No volvimos, y espero que nadie lo haga. Algunos bosques esconden más que belleza, esconden secretos que no deberían ser perturbados. No todos los lugares son para los curiosos, y si alguna vez oyes hablar del bosque del silencio, solo te diré una cosa: no vayas. Hay lugares que parecen normales durante el día, pero cuando cae la noche, se transforman. En las profundidades del bosque de Oyabaciú, muchos han desaparecido sin dejar rastro, y los que han regresado ya no son los mismos. Durante unas vacaciones en Rumanía, mis amigos y yo decidimos visitar el bosque de Oyabaciú, conocido por ser uno de los lugares más misteriosos y embrujados del mundo. Para los locales, este bosque es más que un lugar de leyendas. Muchos creen que alberga una energía oscura, una especie de portal a otra dimensión. Nosotros, escépticos, pensamos que todo eran supersticiones. Así que decidimos hacer una excursión nocturna, solo para probar nuestra valentía. Llegamos a las afueras del bosque al atardecer. El paisaje era impresionante, árboles altos y delgados, con ramas que se enredaban entre sí y un suelo cubierto de musgo verde brillante. A plena luz del día, el lugar parecía inofensivo, incluso acogedor. Nos preparamos para la caminata, tomamos nuestras mochilas, linternas y cámaras, listos para documentar la experiencia. No estábamos preparados para lo que estaba por venir. Ya con la oscuridad comenzando a caer, notamos que el ambiente cambiaba de manera sutil pero inquietante. Los sonidos del bosque, que antes eran naturales y tranquilos, comenzaron a apagarse. Solo el crujido de nuestras pisadas rompía el silencio. Aún así, seguimos adelante. La ruta que habíamos planeado nos llevaría a un claro famoso por las extrañas luces que, según dicen, aparecen en la noche. Poco después de adentrarnos, algo extraño sucedió. Nuestro equipo comenzó a fallar. Las linternas parpadeaban sin razón, y las cámaras dejaban de grabar de manera intermitente. Pensamos que tal vez la batería estaba baja o el frío del bosque afectaba el funcionamiento. Pero eso solo fue el principio. Un poco más adelante, nos cruzamos con un hombre mayor. Estaba vestido con ropa antigua, lo cual nos llamó la atención. No parecía asustado, pero su expresión era sombría. Nos dijo en un rumano lento y grave que el bosque guarda sus propios secretos, y nos advirtió que no deberíamos continuar. Era un aviso claro, pero, como éramos jóvenes y atrevidos, lo tomamos a la ligera y seguimos nuestro camino. El hombre desapareció entre los árboles en un parpadeo.
Lo que más me impactó es que no escuchamos sus pasos salirse, como si el suelo no emitiera sonido bajo su peso. A pesar de la advertencia, decidimos continuar. El sendero se hizo más estrecho y la vegetación más densa. Sin embargo, el verdadero cambio ocurrió cuando llegamos al claro. El lugar estaba desprovisto de árboles en el centro, con una sensación de vacío extraño, casi como si hubiera sido cortado artificialmente. Nos sentamos en círculo en el medio del claro, esperando ver las famosas luces que mencionaban los locales. Pero mientras esperábamos, el aire a nuestro alrededor comenzó a volverse pesado, y de repente, todos sentimos la misma sensación: algo nos observaba. Pero no era un animal ni otro excursionista, era una presencia invisible, pero inconfundible. Entonces, uno de mis amigos, Marta, vio algo. Señaló hacia los árboles al borde del claro. Había una figura. Al principio, pensamos que era solo una sombra proyectada por las linternas, pero entonces, la sombra se movió. Nos quedamos congelados. La figura, alta y delgada, no caminaba, sino que parecía deslizarse entre los árboles. No emitía sonido alguno, pero su presencia era opresiva. Intentamos salir del claro, pero cuanto más caminábamos, más nos parecía que estábamos atrapados en un ciclo interminable. Los árboles se cerraban en torno a nosotros, y el claro, que habíamos intentado dejar atrás, aparecía una y otra vez frente a nosotros. En ese momento, decidimos que lo único que podíamos hacer era quedarnos juntos y esperar. La figura seguía acechándonos desde la distancia, nunca acercándose del todo, pero nunca desapareciendo por completo. Era como si nos estuviera esperando. Marta comenzó a entrar en pánico, diciendo que escuchaba voces susurrando su nombre. Aunque no escuchábamos nada, el miedo en sus ojos era real. Intentamos calmarnos y pensar en una estrategia, pero la presión en el ambiente crecía. El bosque estaba vivo de una forma que no podíamos entender. De repente, la figura que nos había estado acechando apareció directamente frente a nosotros. No tenía rostro, solo una forma oscura y etérea. Todos nos quedamos paralizados. Marta gritó, pero su voz se apagó en el aire, como si el bosque hubiera absorbido el sonido. En ese momento, comprendimos que no estábamos solos. Algo, o alguien, nos estaba cazando. Corrimos, pero el claro seguía apareciendo. No había salida. La figura se movía con nosotros, siguiéndonos sin esfuerzo. Desesperados, intentamos trepar por los árboles, pero el bosque parecía cerrarse cada vez más, como si fuera una trampa. Finalmente, cuando estábamos al borde de la histeria, recordé al hombre mayor. Había dicho que el bosque tenía sus secretos. Desesperado, grité al vacío: «¡Nos vamos!». No queríamos molestar. Como si mis palabras tuvieran algún tipo de poder, la figura retrocedió y el bosque pareció relajarse. De repente, el claro desapareció y nos encontramos en un sendero que no habíamos visto antes. Todo había vuelto a la normalidad. Pero sabíamos que algo nos había dejado ir. De alguna manera, encontramos el camino de regreso al coche. El bosque, que antes parecía opresivo, ahora estaba en silencio, pero no el mismo silencio inquietante de antes, sino uno que nos permitía respirar de nuevo. Sabíamos que algo, una fuerza más allá de nuestra comprensión, nos había dado una última oportunidad de salir. Cuando regresamos al pueblo, intentamos contar lo que habíamos visto, pero los lugareños simplemente nos miraron con una mezcla de lástima y resignación. El bosque de Oyabaciú elige a quién mostrar sus secretos, dijo un anciano en la taberna. A algunos los deja ir, a otros no. Después de esa experiencia, ninguno de nosotros volvió a poner un pie en ese bosque. Lo que habíamos vivido no era solo una leyenda ni una superstición. Era real, y sabíamos que el bosque de Oyabaciú no era un lugar para los curiosos. La lección fue clara: hay lugares en este mundo que desafían la lógica y la razón,
y no todos los misterios deben ser investigados. A veces, es mejor dejar que los secretos oscuros queden donde pertenecen, en las sombras. Los bosques pueden ser hermosos durante el día, pero en la noche se convierten en lugares llenos de sombras. Lo que sucedió en el bosque de los susurros me cambió para siempre. Esta es la historia de cómo un simple campamento se convirtió en mi peor pesadilla. Me encanta el senderismo y acampar, y junto a mis amigos, cada año organizamos un viaje a un lugar remoto. Ese año decidimos explorar el bosque de los susurros, un lugar con un nombre inquietante pero que, según las fotos en internet, parecía ser un paraíso natural. Los lugareños nos advirtieron que no debíamos ir muy profundo en el bosque y que, al caer la noche, deberíamos estar de vuelta. Pensamos que eran solo supersticiones, pero luego lo entendimos. Éramos 4, Daniel, Sofía, Jorge y yo. El día había sido perfecto, caminamos durante horas hasta encontrar un claro ideal para acampar. El sol empezaba a esconderse y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Hicimos una fogata y nos sentamos alrededor, contando historias y bebiendo un poco. Nada parecía fuera de lugar, al menos hasta que el viento cambió. Cuando la noche cayó completamente, todo se volvió extrañamente silencioso. El viento dejó de soplar, y el bosque, que durante el día estaba lleno de sonidos de animales e insectos, se tornó inquietantemente callado. Estábamos en medio de una conversación cuando, de repente, escuchamos algo entre los árboles. Al principio, fue como un murmullo, suave, casi imperceptible, pero luego se convirtió en un susurro claro. Al principio, bromeamos sobre que el bosque nos hablaba, pero cuando las voces parecían venir de varias direcciones, comenzamos a sentirnos incómodos. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó Sofía. Todos asentimos, tratando de convencernos de que solo era el viento jugando con nuestras mentes. Sin embargo, los susurros continuaban y cada vez se acercaban más. Jorge, el más pragmático del grupo, sugirió que podría tratarse de animales. Tal vez zorros o lobos, dijo, aunque su tono no era convincente. Intentamos volver a nuestras conversaciones, ignorando el ruido, pero la inquietud seguía creciendo. Para tranquilizarnos, Jorge sacó una linterna y comenzó a alumbrar alrededor del campamento. De repente, la luz de la linterna iluminó algo entre los árboles. A unos 20 metros de nosotros, una figura alta y delgada se encontraba de pie, observándonos desde la oscuridad. No podíamos ver bien su rostro, pero sabíamos que nos estaba mirando. ¿Quién diablos es ese?, preguntó Daniel, su voz temblando. Sin pensarlo 2 veces, Jorge gritó, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? La figura no respondió, ni se movió, solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua. El pánico comenzó a crecer en el grupo. Decidimos que lo mejor era empacar rápidamente y marcharnos del bosque, pero justo cuando comenzamos a recoger nuestras cosas, los susurros se intensificaron. Ahora eran mucho más claros, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja justo a nuestro lado. Las palabras eran incomprensibles, pero se sentían amenazantes, como si el bosque mismo nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. La figura desapareció entre los árboles, y fue entonces cuando decidimos que no podíamos esperar más. Aceleramos el ritmo, guardando todo lo que podíamos en nuestras mochilas y apagando la fogata. Nos pusimos en marcha hacia el sendero de regreso, pero el camino que habíamos seguido durante el día ya no estaba claro. El bosque parecía haber cambiado. No había señales ni senderos visibles, solo árboles altos y sombras que se movían con el mínimo de luz. Mientras caminábamos, los susurros seguían, ahora más cercanos. Cada vez que uno de nosotros miraba hacia atrás, podíamos ver sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. Sabíamos que no estábamos solos, pero lo más aterrador era que no podíamos ver quién o qué nos seguía. Intentamos calmarnos mutuamente,
pero el miedo era palpable. De repente, Sofía tropezó con algo en el suelo. Cuando alumbramos con la linterna, vimos lo que había causado su caída, una pequeña pila de huesos. No eran huesos de animales, eran humanos. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas, y sabíamos que debíamos salir de allí cuanto antes. El bosque parecía estar cerrándose sobre nosotros. Aceleramos el paso, tratando de encontrar el camino de regreso. Daniel, que iba delante, gritó de repente: «Por aquí, encontré el sendero». Corrimos hacia él, siguiendo la luz de su linterna, pero cuando llegamos a su lado, lo que vimos no fue el sendero de regreso, sino un círculo de piedras viejas. En el centro del círculo, había una especie de altar cubierto de musgo y moho. Los susurros se volvieron casi ensordecedores, rodeándonos. El aire se volvió pesado y denso, y una sensación de opresión nos invadió. Sentíamos que algo antiguo, algo malvado, estaba en ese lugar, observándonos, esperando que cometiéramos algún error. Sofía comenzó a llorar, rogando por que nos fuéramos, pero no sabíamos a dónde ir. De repente, las sombras comenzaron a moverse más rápido, acercándose a nosotros. Eran muchas, figuras oscuras, sin rostro, que se deslizaban entre los árboles con una velocidad aterradora. Jorge gritó: «¡Corran!», y todos lo seguimos. Corrimos a ciegas, sin saber a dónde nos dirigíamos, solo sabiendo que debíamos alejarnos de esas criaturas. Pero por más que corríamos, el bosque parecía interminable, como si no hubiera salida. Los susurros se transformaron en gritos, y sentíamos que algo nos estaba persiguiendo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar en cualquier momento. Fue entonces cuando vi algo en la distancia, un pequeño destello de luz. Era nuestro coche, estacionado en la entrada del bosque. Con todas nuestras fuerzas, corrimos hacia el coche, sin mirar atrás. Sentíamos que las criaturas estaban justo detrás de nosotros, a solo unos metros de alcanzarnos. Daniel llegó primero y abrió las puertas. Nos lanzamos dentro, encendimos el motor y arrancamos lo más rápido que pudimos. El sonido de los gritos y susurros desapareció tan pronto como salimos del bosque. El aire pesado y oscuro dio paso a la calma de la carretera. Nos quedamos en silencio por varios minutos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Nos detuvimos en una gasolinera para intentar calmarnos y hablar sobre lo que habíamos experimentado. No podíamos entender qué había pasado en ese bosque, pero sabíamos que habíamos visto algo que no era humano. Jorge dijo que había leído sobre rituales antiguos en esa zona, que el bosque de los susurros era conocido por haber sido utilizado por cultos hace siglos. Pero lo que sea que haya sido, todavía estaba allí, esperando a los incautos que se atrevieran a entrar demasiado profundo. Volvimos a casa esa misma noche, sin decir una palabra más. Todos estábamos demasiado aterrorizados para hablar. Al día siguiente, intenté buscar más información sobre el bosque, pero la mayoría de los foros y sitios que mencionaban el lugar hablaban de desapariciones y extrañas experiencias, muchas de las cuales terminaban en tragedia. Después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a un bosque. La experiencia nos marcó a todos profundamente. Sofía tuvo pesadillas durante semanas, y Daniel dejó de ir de excursión por completo. Aunque nunca volvimos a hablar abiertamente sobre lo que vimos, sabíamos que algo oscuro y antiguo seguía allí, esperando su próxima presa. La lección es clara: no todos los bosques son seguros, y algunos esconden secretos que es mejor no descubrir. El bosque de los susurros sigue allí, y sus criaturas también. Si alguna vez decides aventurarte en un lugar como ese, recuerda que no todas las advertencias son supersticiones. Algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad, y aquellos que los desafían rara vez regresan.